Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió. Esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Me amó, aún sin merecerlo. Gracias, Señor. Gracias, amado. Eres digno de alabanza, eres digno de adoración. Cuánto nos has amado, Señor. Por amor. Gracias, Dios. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí. Salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Ninguno de nosotros, Señor, tenía algo que ofrecer. Nada bueno teníamos, Señor, para contigo. Buenos días, hermanos, ¿cómo han estado? Con algunos nos estamos viendo desde el año pasado. Qué lindo poder ver los hermanos.
Y qué bendición la concesión que me hace el Señor para conmigo en este tiempo de poder estar en este lugar. Y le agradezco profundamente por este favor inmerecido, ¿no? Y precioso privilegio de compartir la palabra de Dios. Y también por este tiempo precioso por el cual Él nos permite escucharla, ¿sí? En esta ocasión, hermanos, les quiero invitar a la lectura de la porción principal que está en el libro de Isaías, capítulo 55, y la escritura principal está en el 11, pero yo les invito que veamos el contexto que está desde el 1. ¿Está bien? La palabra dice así. Isaías 55, 11. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allí, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Hermanos, vivimos en un mundo saturado de palabras. Las redes sociales emiten muchos mensajes a través de las palabras. Las noticias, ¿verdad? Noticias, opiniones, ruidos allá afuera en los medios de comunicación. Sin embargo, muchas de esas palabras se las lleva él. Si bien decimos la noticia de hoy es Maduro fue capturado, o en Irán hay líos, hay problemas, se está cayendo ese gobierno teocrático. Esa es noticia de hoy. Y para mañana nos hemos olvidado. Pero hay una palabra que tiene un peso eterno, eterno. El poder de la palabra de Dios. Y esta no reside en su grandilocuencia, sino en su naturaleza, que es creativa y autoritaria. Esa es la palabra de Dios. Y quiero que ustedes agarren esta frase, que la atesoren. Y dice, cuando Dios habla, la realidad cambia. ¿Podemos repetir? Cuando Dios habla, la realidad cambia. En esta ocasión, le puse el título a esta porción, El poder de la palabra de Dios. Y quiero invitarlos a que revisemos 3 acápites que les propongo.
El primero es la palabra de Dios como poder creativo. El segundo es la palabra de Dios como poder para dar vida. El tercero, la palabra de Dios como poder de discernimiento. Quiero aclarar que cuando hablamos de la palabra de Dios hay mucho que decir. Y en esta ocasión yo quiero proponerles estos 3 acápites. Y como introducción, como ingreso a este tema, quiero compartir con ustedes un breve testimonio. Hace algunos años atrás, el Señor nos permitió viajar en diferentes ocasiones donde los hermanos Sirionó, que están en el Tipnis. En una de esas ocasiones, nos encontramos ahí a un joven, creo que era uruguayo el joven. Y estaba ahí haciendo un trabajo de posgrado. Estaba en el lugar, estaba realizando su trabajo y como nosotros llegamos, él también escuchó en las reuniones lo que nosotros compartíamos a los hermanos. Entonces este joven comentó, si no me equivoco a Mario, el énfasis que hacíamos respecto a la palabra de Dios. Y todo era la palabra de Dios. La autoridad máxima, la palabra de Dios. Nuestras exposiciones en base a la palabra de Dios. Y si algo le quedó claro a este joven fue la centralidad y autoridad de la palabra de Dios en lo que compartíamos. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? De manera lógica, una vez que ha sido establecido que la Biblia es la palabra de Dios, todas las vertientes encuentran respuesta. Pero recordemos esto, que son máximas que ya hemos escuchado en alguna ocasión o las hemos leído. Dice, si la Biblia es la palabra de Dios, entonces no puede equivocarse, ¿verdad? Porque si se equivoca, entonces no es palabra de Dios. Dios no comete errores, hermanos. Entonces, su palabra es infalible. Infalible. Si la palabra o la Biblia es la palabra de Dios, no puede contener errores, pues Dios es perfecto. En consecuencia, la palabra es inerrante. Inerrancia. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces la Biblia tiene toda la autoridad de Dios. Por lo tanto, es autoritaria. La palabra de Dios. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces es todo lo que Dios quiere comunicarnos. Aquí está escrito todo lo que Él quería decirnos. Por lo tanto, su palabra es suficiente. Suficiente para todo lo que la humanidad necesita. Para todo lo que la iglesia, el pueblo de Dios, necesita. Todo lo que Él quería transmitir, lo hizo a través de su palabra contenida en estos libros. 66, ¿verdad? Entonces, estos 66 libros que componen la Biblia son la norma para la vida y la espiritualidad, tal y como Dios nos ha querido comunicar. Esta es la norma. Esta es la autoridad. Permítame ingresar al primer punto, la palabra de Dios como poder creativo. En el principio, empieza así la escritura, ¿verdad? En el principio. Acordemos, Dios en el principio no usó herramientas físicas ¿para qué? Para crear el universo. No usó herramientas. Usó su voz. Y de su voz salieron palabras. Y esa es la voz de Dios, su palabra. Y a veces lo pasamos en la escritura tan fácilmente, tal vez sin prestar atención. Y he estado escudriñando este tema, meditando delante del Señor, su palabra. ¿Por qué tenía que comunicarse Él con palabras? Podía haberlo hecho con señas, como nuestra hermana nos está ministrando a personas que no pueden escuchar, ¿verdad? Podía ser a través de señas.
signos, no sé, pero palabra. Y haciendo un esfuerzo por tratar de establecer las veces que nuestro Dios habló en el Antiguo Testamento, yo he encontrado alrededor de 5,266 ocasiones donde habla Dios, dice Dios, dijo Dios. Pero vayamos a un espectro más pequeño. Veamos en el libro de Génesis. Yo encontré 605 ocasiones que explícitamente Dios habla a su pueblo. Ok, agarremos la lupa y un poquito más. Ahora les invito a acercar la lupa al primer capítulo de Génesis. Allí encontramos 10 veces utilizada la palabra y dijo Dios. Y una vez en el versículo 22 se utiliza la palabra diciendo, pero que hace referencia al mismo verbo, decir, y que tiene la misma raíz. Y recordemos el primer contacto que tiene Dios, el primer mensaje que tiene Dios para nosotros, para la humanidad, en Génesis. Y dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué? Fue la luz. Versículo 6 dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Lo que quiero que adviertas, hermano, es ese poder creativo del Señor. Y dijo Dios, y fue hecho. Versículo 9, Génesis 1:9, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto y que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y podemos revisar, hermanos, todos los versículos del capítulo 1. Y llego al 31 y dice así la palabra. Y vio Dios todo lo que había hecho con el poder de su palabra. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Hermanos, ahora, hoy en día, cuando tú tienes una reunión de jerarquía con el personal ejecutivo, administrativo de cualquier institución, ya la tecnología nos dice, usa tu celular y bájate este programita y te va a resumir toda la reunión, ¿verdad? Y le puedes decir todavía aún, resume más y dame palabras claves directamente. Fíjense, la Escritura, ¿cómo resume semejantes eventos? En 10 palabras, y dijo Dios. Personalmente yo me siento admirado y boquiabierto por este primer capítulo donde todo ha sido creado, hecho por la palabra de Dios. La creación. Génesis, el origen, esa es la palabra que se traduce, ¿verdad? Génesis, del griego Génesis, origen. Nos debe llamar la atención que con unas cuantas palabras que salió de la boca de nuestro Dios Trino, Él ordenó todo lo que nuestra vista y entendimiento llegan a comprender. Todo lo que dijo Él fue hecho. Él hizo, Él creó, Él ordenó con la palabra.
Génesis afirma que el creador de todo es el Dios que escoge revelarse a su pueblo escogido. La creación es un acto exclusivo de Él y expresa su soberanía y su gracia. Los actos creativos de Dios manifiestan las características principales de la naturaleza de Dios. Dios creador, Dios origen de todo. Expresan su poder de crear de lo no existente, su propósito de dar significado y propósito a la existencia de cada criatura, su santidad o trascendencia al quedar siempre diferenciado de su creación y su gracia en conceder sustento a todos nosotros. La afirmación de Dios como creador necesariamente implica la absoluta autoridad de Dios en escoger las condiciones o términos de relación que desea tener con su criatura. No nos debe pasar por alto aquello. Él dijo, y de lo que Él dijo, eres tú. Hubo un principio para la creación, la cual no es eterna ni previa a Dios, entiéndase bien. No es previa a Dios. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él era antes. Y esto refuta así el materialismo que intenta afirmar que la materia siempre existió y existirá. Y en esas características, cuando dijo Dios, no tenía materia prima, ¿no es cierto? Lo que afirma el materialismo, no había materia prima. De la nada, y esa palabra ex nihilo, de la nada hizo Él. No solo la creación tuvo principio, sino también tendrá fin para dar lugar a una nueva creación en la culminación del plan redentor de Dios. Y todo esto a través del poder de su palabra. Su palabra ha decretado un inicio, su palabra ha decretado un fin. Pero Dios permanece. El creador único y exclusivo es Dios. El verbo hebreo barar, que es crear, que se traduce creó, se usa solo en referencia a la actividad creadora propia, única y exclusiva de Dios. Esa palabra es solamente atribuible a Dios, no puede ser atribuible al hombre. Nosotros no creamos nada. Dios es el creador de todo lo que existe. La expresión los cielos y la tierra indica el lenguaje concreto, todo lo que existe en la creación, todo lo que llegamos a ver. Él dijo la palabra y fue hecho. Dios crea de la nada, ya que antes de su actividad creadora nada existía. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es la palabra de Dios. Dios no necesita materia previa para crear. La actividad creadora de Dios debe verse además en contraste con la condición de la tierra previa a los actos creativos de Dios. Todo nace de Él, del poder de su palabra. Y la tierra en ese entonces era sin orden y vacía. Significa concretamente lo opuesto a la existencia. Tinieblas y aguas representan el caos o confusión y el desorden que hacen imposible existencia alguna. Al crear de la nada se afirman las dos únicas y diferentes dimensiones de existencia. Creador y criatura o creación. Creador y criatura. La existencia de la criatura es dependiente del Creador. Tu existencia depende de nuestro Creador. La no existencia y las condiciones negativas para la existencia de criaturas de ninguna manera impiden la existencia o actividad de Dios en la presencia de su Espíritu. Entonces dijo Dios. Ahora, cuando leamos la palabra y veamos estas palabras, entonces dijo Dios, tenemos que considerar el peso específico de lo que es la palabra de Dios.
Imagínate, entonces dijo Dios, viva Mario. Entonces dijo Dios, viva, ponle tu nombre. ¿No es grandioso nuestro? ¿No es poderoso Creador a través de su palabra? Dios construye, edifica y hace y rehace por medio de su hablar. Lo que expresa lleva la fuerza de su poder y se hace realidad. La palabra escrita que tenemos de parte del Señor también genera vida eterna, porque esa palabra es el verbo que se hizo carne. Y esto encontramos en Juan 1:14, ¿verdad? Entonces, en mi meditación, hermanos, y delante de Él, llego a ver una lección y digo, si la palabra de Dios tuvo el poder de ordenar el firmamento, las estrellas, ponerlas en su lugar, Él tiene el poder de poner orden en el caos de mi vida. Él puede hacerlo en tu vida con el poder de su palabra. ¿Qué somos nosotros en comparación con lo que llega a ver nuestra vista natural? Rodolfo nos compartió sobre el universo, lo impresionantemente grande que es el universo, lo infinito que es. Y nosotros ahí, Dios puede hablar. Soluciones donde nosotros vemos vacíos y muy posiblemente no estamos viendo nada porque no estamos atesorando la palabra de Dios. Es que hemos perdido la capacidad de advertir lo grandioso que es Dios y vemos tan solo, entonces dijo Dios, entonces Él dijo y lo pasamos por alto, muy superficialmente y no estamos viendo la profundidad de aquello, lo que significa aquello. No debe ser así, ¿verdad? No debe ser así. Entonces, como decíamos al principio, repitamos, cuando Dios habla, la realidad cambia. Cuando Dios habla, la realidad, tu realidad cambia. Pasaremos al punto segundo, la palabra de Dios como poder de dar vida. Y ahora sí entramos a Isaías 55, del 1 al 3, y dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. El capítulo empieza en un desierto donde hay escasez de todo, ¿verdad? Sin agua, sin dinero, no hay satisfacción, no hay misericordia, solo hay inquietud. Ese es el panorama de inicio. Estos versículos nos muestran un cuadro de nuestra, espero, pasada condición de vida. O si estamos viviendo ahora, bueno, es tiempo de volverse al Señor. Pero si no hay obediencia, este escenario puede ser repetitivo en nuestra vida. Si no le hemos llegado a conocer. Yo creo que el Señor muestra su misericordia y fidelidad en las diferentes reuniones que tenemos, porque hay palabra de Dios que pone el Señor en diferentes hermanos y hermanas y habla al pueblo y dice, vuélvanse, ¿no ve? ¿Por qué dice el Señor eso? Porque mire nosotros en nuestra vida que no hay obediencia. No hay obediencia. Por eso el Señor insiste y dice, vuestro oído, inclina tu oído. Y estos versículos también hacen manifiesto, el mensaje es para la salvación a los gentiles.
los versículos 1 y 2, hace una invitación para acercarse a Dios. Dios invita a las personas que tienen necesidad a venir. Al volverse hacia el Señor indica que confían y dependen de Él para salvación y que están dispuestas a obedecer sus mandamientos. Esa es la condición de nuestro corazón. Las bendiciones que Dios les da están disponibles sin necesidad de pagar por ellas. Y esto también ya nos compartió el pastor Johnny Duery. La salvación es un regalo gratuito de Dios. Ya sea que hable de una liberación espiritual o física, y tal vez está encaminado a los dos escenarios, físico y espiritual. El Señor preguntó a su pueblo cómo podía estar interesado en otras cosas, siendo que Él es único que puede satisfacer de manera genuina las necesidades. ¿Dónde acudimos cuando hay necesidad? A través de toda la historia, las personas han tratado de hallar satisfacción en muchas otras cosas, en vez de ir a Dios, al Señor. Se gasta, se trabaja en todo orden material, moral, aún espiritual. No en pan ni en palago, por olvidar el precepto claro de Mateo 4:4. ¿Y qué dice Mateo 4:4? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la reflexión de este versículo? Muchos cristianos están desnutridos espiritualmente porque intentan vivir experiencias pasadas, intentamos recordar el pasado y vivimos de eso. En lugar de alimentarnos diariamente en la palabra fresca. Pero este versículo que hemos leído hace referencia justamente a lo que está en Deuteronomio 8, 2 y 3, que dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Te acordarás, dice la palabra que hemos leído, Deuteronomio 8:2. Te acordarás. Es eso, referencia a recordar. Es una palabra clave en este relato junto a su antónimo, ¿no? ¿Cuál es su antónimo de recordar? Olvidar. Debemos tener memoria de las cosas. Y si nosotros tenemos memoria de las cosas, vamos a llegar a ser obedientes. Entendemos ahora que cuando escuchamos la palabra, no debe ser una cosa que me voy a olvidar. Debo recordar y eso me va a llevar a ser obediente. Y eso es una clara muestra de que no he olvidado la palabra de Dios, sino la estoy atesorando, estoy recordando. Y en ese entonces, para probarte, dice, la prueba del desierto iba a revelar la disposición del corazón de Israel, lo cual no significa que Dios no conocería a Israel, sino más bien que esperaba que Israel diera muestras de obediencia. Y ahí descubrieron algo novedoso para ellos, que ni sus padres habían conocido, que es el maná. ¿Y qué significa literalmente maná? ¿Qué es esto? Eso significa. ¿Qué es esto? Y este alimento no era del agrado de ellos, ¿verdad? Durante la prueba, Israel aprendería que no solo de pan viviría el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Pero ellos, ¿en qué estaban pensando? ¿Dónde estaba su corazón? En las cebollas, en el pan, en las papas que habían tenido en Egipto.
y no estaban atesorando lo que caía del cielo, el maná. ¿Qué es esto? ¿Acaso es esto sustento? Por supuesto que era sustento, ¿verdad? Pero ellos estaban pensando allá porque su corazón había estado anclado en la esclavitud. No atesoraban, no eran obedientes, no miraban lo que el Señor había provisto. La verdadera vida proviene de Dios y de confiar en su palabra. Esa es la enseñanza que Israel debe guardar en su corazón. Vemos de ese entonces, esta época, sí, el Señor tuvo misericordia y los sostuvo, ¿verdad? Los sostuvo. Pero el énfasis aquí es confiar en la palabra de Dios. No solo de pan, hermanos, no solo de pan. Orábamos por la nación. Estamos pasando un momento especial. Pero eso no va a quitar mi mira de lo que dice la palabra de Dios. No tiene que quitar la mira de tu corazón en la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, no solo de papas, ocas, chuño, pan, masa, no, sino de la palabra de Dios. Ese es el sustento, hermanos, para tu vida y para mi vida. Versículo 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno en la misericordia firme de David. Oíd. Esto nos da a entender que hay muchas formas de oír, ¿verdad? Algunos oyen como si lloviera. ¿Sí? Pasó la palabra de Dios, ¿sí? Es como si lloviera, un sonido más, un ruido más allá. Otros atentos. Y como oyen atentos, ellos comen del bien y hay deleite y satisfacción. Cuando tú atesoras la palabra, no importa tus circunstancias, porque cuando Dios habla, cambia la realidad, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? O solo yo lo estoy viviendo. No, el Señor esto nos da para que nosotros vivamos también, para que lo disfrutemos. Pero el inclinad, ¿qué significa? Es obediencia. Inclinad vuestro oído. Solo así se puede encontrar esa seguridad en Dios, inclinando vuestro oído y siendo obediente. Y aquí el Señor nuevamente nos está reconviniendo, ¿verdad? En la forma como escuchamos. ¿Cómo escuchamos? El hermano Rodolfo el anterior domingo nos animaba a empezar el año bien. Empecemos el año bien. Atesoremos la palabra de Dios. ¿Cuántas veces el año 2025 has leído la palabra? ¿Una, dos? ¿No has leído? ¿Has terminado un libro? ¿No? Lo que el Señor quiere decirte está aquí, hermano. Atesoremos. Hay lugares donde esto no hay. Y nosotros tenemos toda la libertad para hacerlo, disfrutarlo y vivirlo. Entonces, de haber arrepentimiento y fe, en este versículo nos dice que hay un pacto, las misericordias firmes de David, un pacto eterno. Eso es lo que estableció con David el Señor. Al llegar a Dios, las personas obtendrán la vida y los beneficios del pacto eterno que Dios hizo con David, en el que prometió que su linaje permanecería para siempre. Un pacto para el Señor es algo muy serio. No es una palabrita que se le escapó, es algo serio. Responsabilidad. Las misericordias, cuando leemos las misericordias, habla de la palabra hebrea Gesed, que aquí aparece en plural, las misericordias, que significa el amor leal de Dios a su pacto. Amor leal. No es solamente un compromiso frío y puro, no. Amor leal. Y se relaciona con lo que hizo con David.
La bendición se centra en la casa de David. Lo que surgirá y de dónde vendrá el siervo mesiánico, ¿no es cierto? ¿Quién? Nuestro Salvador. Tiempo después. Pasemos al versículo 4 y 5. Dice, he aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Por testigo a los pueblos. Un nuevo líder asumirá el papel de David. Esa es una referencia a nuestro Salvador. 2700 años más o menos, si vemos nosotros aquello, ¿verdad? Esta palabra fue escrita alrededor de los 700, 600 y sumamos lo que ha pasado y ahora estamos viviendo nosotros aquello. Tu palabra se cumple. Tu palabra es verdad. Y aquí el imperativo es simplemente, he aquí. Así como David fue comisionado como testigo y jefe. El David ideal era un profeta y rey. Ese es nuestro Salvador. Sobre la base de cuya persona y obra, las misericordias de Dios son seguras. Y ahora podemos decir, sí es verdad. Las misericordias de mi Señor son realidad. Porque hoy nosotros disfrutamos en este lugar, en este preciso momento, aquellas misericordias del Señor. El verdadero Israel es espiritual de Dios. Incluye también conversos de entre los gentiles, nosotros, hermanos. El pueblo de Dios se toma atractivo cuando el santo lo honra con su presencia y bendición. Gentes que nunca oyeron de ti correrán a tu llamado. Hemos corrido a su llamado, hermanos. Hemos corrido a su llamado. Y si no lo has hecho, hoy es tiempo, mientras Él pueda ser hallado. He aquí, también podríamos decir, 2700 años después, que esta palabra fue escrita, ¿verdad? Más o menos ese es el tiempo. Y nosotros como gentiles hoy estamos aquí en este lugar, en este salón, comercio y anacocha. El Señor ya lo había pensado, ya nos había visto. Y había extendido esa misericordia. Y hoy tenemos el privilegio de escuchar y también tenemos la oportunidad de correr al llamado de Dios. No te digo caminar, te digo correr al llamado de Dios. Porque estamos hablando de vida o muerte, ¿verdad? No estamos hablando de otra cosa, hermano. Hoy en día tu vida puede marcar una diferencia. Hoy en día tu vida puede marcar una diferencia. El Señor ha dado su palabra y nosotros al atesorarla, inclinando nuestro oído, podemos ser referentes de vida nueva. ¿Con quiénes? Con aquellas personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, la realidad cambia. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, la realidad cambia. Yo no había visto nada de esto cuando yo conocí al Señor, pero el Señor extendió su palabra, llegó a oídos de mi mamá se convirtió. Y cambió la realidad de mi casa. Yo no lo había visto así, pero el Señor a través de su palabra, el poder de su palabra, cambió esa realidad. Antes un hogar católico, tal vez muy arraigado, pero después, cuando la palabra de Dios llega ahí, esa realidad cambia. No por esfuerzo, no por grandilocuencia, no. La palabra de Dios. Entonces, cuando Dios habla, la realidad cambia. El tercer punto, la palabra de Dios como poder de discernimiento. Dice versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, amplio en perdonar. Con todo, los principios de la obra de Dios son eternos.
Amén. Y en nuestra dispensación también los sedientos pueden venir a las aguas para satisfacer su sed, y en todo momento la fuente es la que se abrió en el Calvario, hermanos. Esa obra magnífica. Si tu corazón es duro y tal vez tú no conoces al Señor o no has escuchado como deberías, hoy es tiempo. Este es un llamamiento al arrepentimiento. El tiempo de Dios es siempre ahora. Ahora. Este es el momento de la mayor oportunidad. De ahí que estos dos versículos contengan el mejor consejo de toda la Biblia. Otra vez tenemos el empleo de dobles imperativos por parte de Isaías. Y veamos, buscad a Jehová, llamadle. Estas palabras imperativas. Dios no está siempre providencialmente disponible, no porque no quiera o no le importe, sino simplemente porque la puerta de la salvación está abierta. Ahora son circunstancias providenciales, hermano. ¿Recuerdas el arca de Noé? Todo el mundo se reía y decía, este loco. Pero se cerró un día la puerta, hermano. Mientras estaba abierta, era la providencia de Dios. Hoy, para ti es la providencia de Dios. Acércate al Señor y vive la palabra. Disfruta la palabra, atesora y sé obediente. Sé obediente. Debemos reconocer también que hay momentos en los que es más fácil que en otros tiempos buscar al Señor, hallarlo. A veces nuestro corazón y nuestra mente está tan embotado en algo que hemos perdido el norte, hermanos. Y somos como un Nabucodonosor. Comiendo hierba. Sin alzar los ojos al Señor. Mientras pueda ser hallado. Se dice para recordarnos que la gracia divina no es excusa para la complacencia humana. En tanto que está cercano es el momento en que el alma humana siente, aún psicológicamente, la presencia divina y escucha el llamado de la salvación. Deje y vuélvase, dice la palabra. El impío debe dejar su mal camino. Esa es la conversión. Esa es la conversión. El hombre inicuo debe abandonar sus sucios pensamientos o propósitos. Esto implica la purificación, por lo tanto, aquí se sugiere un arrepentimiento para el pecador. Arrepentimiento. Vuélvase a Jehová. Se sugiere el arrepentimiento de los pecados. Retorne el tal a Dios nuestro. Solo un arrepentimiento radical puede salvar realmente, porque debe ser una revolución de todo el orden de la vida. Eso tiene que cambiar un hito en tu vida, hermano, hermana. Cuando conocemos al Señor, es un hito. Todo cambia. ¿Por qué? La palabra de Dios está ahí. Y cuando la palabra de Dios en nosotros está, la realidad cambia. Cambia tu realidad. La prometida recompensa del arrepentimiento sincero es misericordia y abundante perdón, hermano. Abundante. El que acude a Dios es una actitud de sincero arrepentimiento para estar seguro de realizar una plena restauración. El perdón y la purificación son obras completas, hermano, de parte del Señor.
Es completo. No hay medias tintas. Avancemos. 8, 9 y 10 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. El pueblo de Dios debe tener habitando en la mente divina en toda su santidad y plenitud. Es decir, en todo lo que hagamos, pensemos, meditemos, accionemos, glorificar al Señor. Glorificar al Señor. Él es digno. No es solamente una canción, hermanos. Él es digno de toda gloria, honra, magnificencia. Y mi forma de vida va a decir eso. Tu forma de vida tiene que hablar de esto. Señor Santo. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Celoso, bastante intencional, ¿verdad? Bastante intencional de hacer las buenas obras. Entonces, desde una perspectiva teológica y espiritual, esto no es simplemente hacer cosas buenas, sino el resultado de una transformación interna y profunda. No es cambio de conducta, es el cambio de la motivación de tu conducta, de tu forma de vida. Eso es. En el cristianismo, las buenas obras no se hacen para ganar la salvación. Está claro eso para nosotros, ¿verdad? No hacemos obras para ganar la salvación, sino como gratitud por haber recibido tan grande beneficio. Esas son nuestras obras, una muestra de gratitud. No es que me van a salvar, hermanos. Las obras no salvan, pero sí son una muestra del cambio que nosotros tenemos cuando nos hemos acercado a ese Dios todopoderoso. Los caminos del hombre en contraste a los divinos. Aquí hay un gran abismo que nos separa a ambos lados. Isaías lo reconoció en su visión del templo en el capítulo. Reaparece aquí en su pensamiento acerca de la manera meramente humana de vivir en contraste con la divinamente ordenada. ¿Cómo está tu vida desde que has conocido al Señor? Hay estos indicadores, hay estos elementos que pueden dar razón y fe de tu conocimiento de Dios. El camino celestial en contraste al terrenal. Los caminos y pensamientos celestiales están llenos de piedad y gracia. El camino de uno son sus prácticas establecidas. Los pensamientos de uno son sus conceptos e ideas, sus patrones de pensamiento. Los pensamientos de Dios no son tan bajos, comunes e impuros o triviales como son nuestros pensamientos, hermano. La compasión de Dios sobre aquellos que le buscan obedece a que sus pensamientos y sus caminos son mucho más excelentes que los pensamientos y caminos humanos. Que por cierto, los caminos humanos son perversos. Son perversos, hermano. ¿Cuál va a ser el fruto de aquellos pensamientos? El Señor nos guarde. Si de algo debemos gozarnos delante del Señor hoy en la mañana es porque su misericordia se ha levantado nuevamente sobre nosotros. Ya no tenemos una vana manera de vivir, de pensar, de meditar. Ya hay diferencia. Porque sus caminos son mucho más altos. De alguna manera podemos llegar a verlos, ¿verdad? Pero los atesoramos. Lo poco que podemos ver los atesoramos y los ponemos
en nuestra vida, los practicamos. Nada crece en la tierra sin lluvia de lo alto, sin lluvia de lo alto. Este versículo incluye casi todos los elementos de las parábolas de Jesús sobre los temas agrícolas. Hay mucha literatura de esto, ¿verdad? Las escrituras hablan de esto. Y si nosotros le preguntamos a un ingeniero agrónomo, ¿qué es el agua para ti? Porque nosotros como que no atesoramos, sí, la atesoramos cuando nos tenemos que cepillar los dientes, lavar la cara, ducharnos. Eso es para nosotros. Pero si a un agrónomo que trabaja todo el tiempo con este elemento, o en base a este elemento, le preguntamos, él nos diría, el agua no es solo un líquido vital. Es el insumo estratégico más crítico y la variable que determina el éxito o el fracaso de un sistema productivo. Mientras que un biólogo la ve como un solvente de la vida y un químico como H2O, el agrónomo la analiza como un vector de productividad, de energía y nutrientes. Cuando el Señor nos habla de el agua, lo que baja del cielo a la tierra, está comentando de algo mucho más profundo, hermanos. El agua que da vida. Somos en un porcentaje nosotros agua, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, el tema del agua es crítico. ¿Qué está pasando en Irán? ¿Cuál es el mayor problema que tiene? Tiene un desabastecimiento hídrico por el cual la población se ha levantado porque ese gobierno teocrático ha fallado en sus políticas públicas y no ha generado lo suficiente como para tener agua en las ciudades, agua en los pueblos, como nosotros disfrutamos en nuestras casas. Y en este momento ese pueblo está luchando por aquello. El agua. Pero estamos hablando de agua natural. Y tal vez podríamos caer en el concepto de lo que diría un químico, H2O. Pero eso para nosotros es vital, hermanos. Y la palabra de Dios, mucho más, mucho más. Si esta pobre gente de Irán pudiera abrir los ojos al Señor, de donde brotan los torrentes de agua viva, tu historia cambiaría. El Señor tenga misericordia de ellos, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? La lluvia y el rocío son las influencias de la gracia que preparan el corazón. La semilla es la palabra divina. El sembrador es el siervo del Señor, es decir, el Hijo del Hombre. El pan, los frutos de santidad, que a su vez sostienen la vida de otros. Mateo 13:37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El plan de Dios, hermanos, es maravilloso. Es maravilloso. Y nosotros ni siquiera lo hemos soñado, hermanos, pero ha sido manifiesto para nosotros. Entraremos al versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuán elevados son los pensamientos y los caminos de Dios. Y cuán poderosa y eficaz es su palabra. Aquí la palabra equivale al decreto divino en cuanto a la bendición de Israel. Y en ese entorno territorial, si pensamos en ese asentamiento humano donde estaba escribiendo Isaías, es el cercano oriente, ¿verdad? Un lugar bastante árido, tierra dura. Pero ese paisaje cambiaba cuando caían las primeras lluvias. Y cambiaba a verde, de esa sequedad a verde. De la misma manera, cuando Dios emite su palabra, produce vida espiritual y así se cumple su propósito en nosotros, en la gente que escucha, en aquellas almas. Su palabra es como lluvia y la nieve que riegan la tierra para que produzca una vegetación exuberante. Por eso es que su creación habla de él. La palabra divina logra su propósito en contraste. No hay palabra que el hombre pueda decir que derrite el corazón de la piedra, ¿verdad? ¿Tú puedes decirle quebrantar una piedra con tus palabras? No, ¿ve? Imposible. Pero la palabra de Dios
es poderosa, hermanos. Que ha cambiado estas piedras, ¿verdad? ¿Ha cambiado? La palabra controla el futuro. La palabra de Dios controla el futuro. Su cumplimiento es incuestionable. Por lo que Dios dice, lleva en sí una energía vivificadora y fertilizadora. Ese es el poder de la palabra, hermanos. No volverá como un eco vacío. Su palabra es poderosa. Su palabra es poderosa. Por lo tanto, todos los predicadores que pasamos por acá o que pasan por algún lugar de una iglesia, debemos esforzarnos para estar en la piadosa comunión con el Espíritu Santo que ha inspirado a los profetas y que su mensaje sea: así dice el Señor. Debemos alinear nuestro corazón a lo que dice el Señor. Así dice el Señor. ¿Qué palabra? O que estas palabras expresen la palabra misma de Dios. Porque esta es la poderosa. Y podemos decir nuevamente nosotros ahora, cuando Dios habla, la realidad cambia. Para ir concluyendo, hermanos, la palabra de Dios no es un libro de historia. Es un testamento activo. No es suficiente con admirarla y tenerla abierta en un salmo lindo y que esté ahí en la sala de la casa. Hay que creerla, declararla, obedecerla y vivirla. Amén, hermanos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados hermanos, la palabra de Dios actúa como un bisturí quirúrgico. No corta para herir, sino para extirpar lo que no es aquello que nos va a hacer daño. El orgullo, la amargura, el pecado. Y va a traer sanidad. Sanidad. En este momento te desafío. Identifica una situación que te esté causando temor, preocupación, angustia, amargura o tal vez hay pecado u orgullo. Y estás arrastrando cosas semejantes en tu vida. Yo te invito a que enfoques las cosas como son. Yo te invito a que enfoques las cosas como son. Deja de hablarle a Dios sobre lo grande que es tu problema. Y comienza a hablarle a tu problema sobre lo grande que es la palabra de Dios. La cosa es al revés, ¿verdad? Nosotros vamos por el primer camino. Y le decimos al Señor, oh Señor, esto me ha dicho el médico, esto me ha dicho tal persona, este es mi problema. No, la cosa es al revés, ¿verdad? Debemos hablarle a nuestro problema cuán grande es la palabra de Dios, cuán grande es la palabra de Dios. Porque cuando Dios habla, la realidad cambia. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Cuando se hace referencia a la palabra de Dios y la hemos leído como lo hemos hecho ahora, y esta escritura que dice justamente en Hebreos que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Yo no estoy persuadido solamente, sino seguro de que el Señor te ha hablado a ti, porque la palabra de Dios ha salido. Y yo te quiero invitar a que puedas cerrar tus ojos y enfocar las cosas como son. Y no agigantar tu problema, hermano. Tu problema está resuelto por el Señor. Esa es la verdad. Confía en la palabra de Dios. La palabra de Dios no va a volver vacía, hermanos. Tú
en este lugar y en este momento eres una muestra clara del poder de la palabra de Dios. Que mucho tiempo atrás ha salido de la boca de Dios. Y dijo Dios, desde el principio, dijo, quiero que Raúl, Pedro, tú, María, Asunta, no sé, tu nombre, viva. Y dijo Dios, Él en su corazón te tenía para darte vida, hermano. Y si en el recorrer de este camino hemos perdido el norte, tal vez nos hemos dejado llevar por lo cotidiano, lo pesado, la prueba, el dolor, angustia, pon en orden las cosas, hermano. Pon en orden las cosas. Vuélvete al Señor en tanto y cuanto Él es alcanzable. Hoy día, hoy quiere Él eso en tu vida. Si quieres, podemos apoyarte en oración. Yo te invito a que puedas pasar. Vamos a orar. Porque hoy el Señor quiere hacer algo en tu vida. Porque cuando has escuchado la palabra, no ha sido la grandilocuencia del hermanito que está ahí compartiendo, no. Es Dios que está hablando a tu corazón. Su palabra es así. Viva, eficaz y más cortante que toda espada. Deja que la palabra de Dios quite aquello. Va a haber un corte, pero te lo va a quitar para que tengas vida, para que tengas vida. Así que yo te invito, hermano, hermana, no puedes pasar aquí, vamos a orar. Yo voy a invitar a los pastores, líderes de grupos, si pueden pasar acá para apoyarnos en la oración. Amado Dios, amado Señor, cuando ha fallado la economía, tal vez he flaqueado, Señor. Cuando he tenido una situación familiar difícil y se ha quebrantado el corazón. Tal vez he fallado, Señor, en mantenerme en pie delante de ti y estoy viviendo de situaciones anteriores. Pero también estoy claro, como dice la Escritura, cielo y tierra pasarán, pero tus palabras, Señor, no pasarán. No pasarán. Ellas prevalecerán. Veo a jóvenes que han estado inquietos, casi por sucumbir a diferentes situaciones. El Señor dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No importando las circunstancias de las que estemos atravesando, enfrentando hoy mismo, queremos atesorar, guardar tu palabra, Señor. Para que hoy mismo también podamos levantar bandera de victoria, fidelidad delante de ti. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por estos corazones de carne. Tú conoces cada situación. Tú conoces, Señor, cada situación. Padre Santo, que tu palabra, Señor, llegue. Que tu palabra, Señor, cambie nuestra realidad hoy, Señor. Porque cuando hacemos la lectura de tus escrituras, Señor, leemos, y dijo Dios,
Ay, Señor, ay, Señor. Es tu poder creador, tu poder de dar vida, tu poder, Señor, que cambia circunstancias, que las hace nuevas, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Dios, por tan grande salvación. Gracias, amado Dios, por tener el privilegio de acercarnos a ti, Señor. Y en este tiempo queremos confesar, Señor, que nos arrepentimos de todas aquellas faltas delante de ti. La incredulidad, Señor. Perdona la incredulidad, Señor. Queremos confiar en ti, en tu palabra, Señor Jesús. Gracias, amado Señor. Gracias, amado. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Gracias, amado Señor. Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió. Esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Me amó, aún sin merecerlo. Gracias, Señor. Gracias, amado. Eres digno de alabanza. Eres digno de adoración. Cuánto nos has amado, Señor. Por amor. Gracias, Dios. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación
uno de nosotros, Señor, tenía algo que ofrecerte. Nada bueno teníamos, Señor, para contigo. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.